Streaming Channel presenta La caída de Pablo Escobar, los 15 motivos por los que el capo de capos lo perdió todo, hasta la vida. Pablo Emilio Escobar Gaviria es sin duda el narcotraficante más reconocido de toda Latinoamérica, quien demostrando ingenio y astucia logró montarse en un imperio del bajo mundo tan grande e impresionante que al sol de hoy es ídolo de miles de personas por la fortuna que manejó, derrochó y escondió como máximo líder del cartel de Medellín. En vida, la prestigiosa revista Forbes lo reconoció en el puesto número 7 de los hombres más ricos del mundo durante 10 años consecutivos. A la fecha, se calcula que la fortuna amasada por Pablo Escobar fue de $30.000 millones. Según declaran sus propios testamentos, no obstante, se cree que fue mucho más. Solo entre 1988 y 1991, Pablo Escobar perdió más de 2.100 hombres, según relato oficial de John Jairo Velázquez, alias Popeye, quien fuera mano derecha y principal lugarteniente de Pablo Escobar en los últimos años de vida del también conocido como El Patrón. Aquí te mostramos en orden cronológico los 15 motivos por los cuales el capo de capos lo perdió todo, hasta la vida. Número 1. Entrada a la política. El inicio del fin, 1980-1983. A principios de la década de los 80, Escobar comprendió que debía crear una pantalla a fin de proteger su lucrativo comercio de drogas. Comenzó a cultivar una imagen de hombre respetable, a contactarse con políticos, financieros, abogados y personalidades. Sin saberse con certeza de sus verdaderas intenciones, creó un movimiento bajo el nombre Civismo en Marcha, con el que se dedicó a sembrar árboles, rescatar especies de animales en peligro de extinción, entre otras cosas. Pero su obra social más destacada fue la construcción del barrio Medellín. Escobar destinó una millonaria suma para donarles viviendas a más de 600 familias que vivían en el basurero de Moravia y fueron víctimas de un incendio ocurrido en 1982. Después de obtener un reconocimiento público como benefactor social, Escobar decidió comenzar su carrera para llegar al poder político, pese a que gran parte del cartel de Medellín se oponía. Fue entonces que intentó formar parte del partido Nuevo Liberalismo de Luis Carlos Galán. Sin embargo, el político en una visita que hizo a Medellín el 4 de marzo de 1982 fue enfático en no permitir su ingreso, con base en su clara postura de no tener ni aceptar vínculos y cercanías con el narcotráfico. No obstante, Pablo Escobar alcanzó su objetivo y se ganó, mediante la extorsión, el apoyo que lo llevaría a ser electo por un curul al Senado como suplente de Jairo Ortega, del movimiento Alternativa Liberal, en 1982. Pero el fin de su carrera política estaba cerca. En septiembre de 1983, el ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, citó un debate en el Congreso para revelar los nexos de Escobar con el narcotráfico. Para soportar estas acusaciones, el director del Espectador, Guillermo Cano, publicó en las páginas del diario la reseña que daba cuenta del pasado judicial del capo. Esa jugada ocasionó su expulsión del Congreso. Después de que fuera apartado de su cargo y le levantaran la inmunidad parlamentaria, se volvió prófugo de la justicia. Este y otros escenarios que se suscitaron a continuación desembocaron en varias acciones de venganza por parte de Pablo Escobar en contra de sus acusadores. Número 2. Desmantelamiento de Tranquilandia, su principal laboratorio de cocaína en 1984. Tranquilandia fue una extensión de tierra ubicada en una zona selvática de los departamentos colombianos del Caquetá y el Meta. Era controlada directamente por los cabecillas del cartel de Medellín y contaba con 19 laboratorios, 8 pistas de aterrizaje y con numerosas aeronaves. El 7 de marzo de 1984, funcionarios de la Policía Nacional de Colombia, bajo el mando del general Luis Ernesto Gilbert Vargas, apoyados por agentes de la DEA, allanan el sitio. La operación concluyó con la destrucción del complejo y de 13.8 toneladas de cocaína, valuadas en $1.200 millones. El narcotráfico ya estaba en auge y asimismo los carteles dominaban Colombia.
lo que desató una guerra entre las mafias y el gobierno. En ese entonces, Rodrigo Lara Bonilla era ministro de Justicia, el cual señaló a los narcotraficantes que estaban involucrados en política, economía, inclusive en el mundo del fútbol. Los narcos tenían ejércitos privados, negocios por toda Colombia y más. Número 3. La muerte de Rodrigo Lara Bonilla, el 30 de abril de 1984. Como represalia por los duros golpes asestados por Lara Bonilla en contra de Pablo Escobar en el ámbito político y criminal, el 30 de abril de 1984, Lara es asesinado por órdenes del patrón, dando inicio a un periodo que ha pasado a la historia como el narcoterrorismo. Lara Bonilla fue un político y abogado colombiano. Fue ministro de Justicia durante el gobierno de Belisario Betancur, cargo en el que se caracterizó por perseguir a los narcotraficantes del cartel de Medellín, liderados por Pablo Escobar. Su muerte representó el inicio de una guerra sin cuartel entre el Estado colombiano y los grupos de narcotraficantes que se extendería por más de una década. El asesinato fue ejecutado por sicarios de los Priscos a bordo de una motocicleta, quienes prestaban servicio para Escobar. Este asesinato fue otro paso escandaloso hacia la caída del cartel de Medellín, ya que la guerra de los narcos en contra del gobierno se tornó violenta y sádica. En consecuencia, el presidente Belisario Betancur, quien inicialmente se oponía a la extradición de colombianos a los Estados Unidos, anunció sus planes para establecer tratados de extradición, desencadenando una serie de operativos por parte de la policía para capturar a los miembros del cartel de Medellín. Por los operativos, los Ochoa, Pablo Escobar, Carlos Leder y Rodríguez Gacha debieron huir a Panamá. Meses más tarde, regresaron clandestinamente al país, pero el punto de ruptura con la sociedad ya había llegado. Número 4. Asesinato de Guillermo Cano Izaza, director del Espectador, en 1986. Las continuas denuncias del diario El Espectador en contra de los turbios negocios de Pablo Escobar también tendrían su consecuencia. El miércoles 17 de diciembre de 1986, sicarios, a las órdenes de los Priscos, asesinaron frente a la sede del diario El Espectador a su director, Guillermo Cano Izaza. Los asesinos esperaron a que él hiciera un giro en U en la avenida del Espectador, poco después de las 7 de la noche, y le dispararon en 8 ocasiones al pecho con una ametralladora. Guillermo Cano, desde años atrás, venía denunciando los crímenes cometidos por el cartel de Medellín y su líder, Pablo Escobar. Cano fue un maestro ejemplar para muchos periodistas, los cuales en aquella época no tenían la suficiente valentía de denunciar los actos viles y macabros por parte del cartel de Medellín. Su muerte causó gran polémica y rechazo por parte del mundo civil y político, ya que se trataba de un asesinato a sangre fría hacia un periodista. Hay que recordar que por estos años, estos crímenes contra periodistas y gente de los medios de comunicación eran muy inusuales. Número 5. La entrega de Carlos Leder, el Loco. La captura de Carlos Enrique Leder Rivas, cofundador del cartel de Medellín, fue otra maniobra que hizo tambalear a Pablo Escobar, aunque se rumora que el mismo Pablo fue quien delató su ubicación por diferencias que no pudieron resolver dentro de la organización. Leder fue capturado el 4 de febrero de 1987 en la finca Berracal, en Antioquia, en un operativo comandado por el coronel William Lemus de la policía, creyendo que esa fiesta era organizada por empleados del cartel y realmente el sitio era un laboratorio de procesamiento de cocaína. En ese entonces, la joven escolta de Leder, aunque más numerosa y mejor armada que la policía, se rindió fácilmente y Leder se entregó sin oponer resistencia. Su captura, para la época, siendo muy fácil hacia un cabecilla de alto nivel, se dio presuntamente por ser delatado por el mismo Pablo Escobar, según certificó Popeye en declaraciones más recientes. A las pocas horas de su captura, fue enviado a Estados Unidos, en donde fue sentenciado a cadena perpetua más 135 años en la prisión de Marron, Illinois, en 1992. En un acuerdo para testificar en contra de Manuel Noriega, se le redujo la pena a 55 años. Después de cumplir 2/3 partes de su condena en Estados Unidos, fue sacado de su celda y entregado a Alemania, donde vive actualmente. A partir de entonces, iniciaría una nueva ola de violencia
que envolvió a Colombia en los peores años de su historia. Número 6. Guerra contra el cartel de Cali y los Pepes. A pesar de que la guerra entre el cartel de Medellín y el cartel de Cali se remontaba a años atrás, estos tuvieron mucho que ver en la caída de Pablo Escobar desde su salida de la catedral, pero recapitulemos cómo empezó el problema. Según John Jairo Velázquez, alias Popeye, la disputa entre los dos bandos inició por rencillas entre empleados de Pablo Escobar y Elmer Herrera. La guerra empezó por un lío de faldas entre Piña y Jorge Elí el Negro Pavón. El Negro Pavón era un hombre muy leal a Pablo Emilio Escobar Gaviria y Alejo Piña era un hombre de Pacho Herrera. Ambos habían sido amigos en una cárcel de Nueva York, pero cuando el Negro salió de prisión, se enteró de que Piña estaba viviendo con la que había sido su esposa. El Negro habló con el patrón y acordaron que había que matar a Piña. Como el cartel de Medellín mató a Hugo Hernán Valencia, un hombre que había tenido un problema con Gilberto Rodríguez, les pedimos a los Rodríguez que nos devolvieran el favor, que nos dejaran matar a Piña o que ellos mismos, con su gente, se encargaran de él. Nosotros no sabíamos del poder económico y militar de Pacho Herrera. Los Rodríguez, en vez de explicarle esto al patrón, fueron directamente a decirle a Pacho Herrera que el cartel de Medellín le quería matar a Piña, y ahí se armó la guerra, contó años después en una entrevista. El 13 de enero de 1988, 3 individuos llegaron en carro hasta el edificio Mónaco, ubicado en el sector del Poblado, Medellín, y tras descender del automotor, este explotó causando destrozos en varias edificaciones a la redonda. En el edificio se encontraban María Victoria Henao, esposa de Escobar, sus 2 hijos, Manuela y Juan Pablo, 2 empleadas de servicio y 2 personas más. Manuela quedó con lesiones auditivas a causa del atentado, mientras que las demás víctimas resultaron ilesas. Ese año marca el inicio de las ofensivas de espionaje y contraespionaje. Primero Escobar le montó una operación de inteligencia al cartel de Cali. Los hermanos Rodríguez Orejuela, Santa Cruz y Pacho Herrera, a su vez, decidieron contratar a 5 militares retirados para constituir un servicio de espionaje contra Escobar. Este descubre a los oficiales y los secuestra. El cartel de Cali hizo entonces una propuesta de paz, a la cual Escobar pone 2 condiciones. Una indemnización de $5 millones por el atentado contra el edificio Mónaco y la entrega de Pacho Herrera. Gilberto Rodríguez se negó a entregar a Pacho Herrera y los 5 exmilitares aparecieron muertos pocos días después. El 22 de junio de 1989, el cartel de Cali contrata a un grupo de mercenarios y los envía a la hacienda Nápoles para atentar contra Escobar, pero el operativo fracasó porque el helicóptero artillado donde se transportaban los mercenarios, por problemas de sobrecarga, se precipitó a tierra. La guerra se pausó tras la entrega de Escobar a las autoridades colombianas en junio de 1991, pero cuando Escobar escapó de prisión, el cartel de Cali abrió su ataque inyectando dinero en efectivo a los bolsillos de los Pepes, organización criminal conformada por exmiembros del cartel de Medellín y paramilitares, constituida para acabar con Escobar. Fue así que los Pepes fueron los máximos colaboradores del bloque de búsqueda para dar muerte a Pablo Escobar. Esta vez la situación había cambiado bruscamente para el cartel. La muerte de Galeno y Moncada, antiguos socios de Pablo, generó una fractura al interior de la organización. Varios socios de los fallecidos se alinearon con los narcos del Valle en una amplia alianza contra Escobar, que incluía a oficiales corruptos del bloque de búsqueda y varios de sus antiguos socios. Con la información que pudieron suministrar a las autoridades, se asestaron durísimos golpes a las redes del patrón. Número 7. Captura de Juan Mata Ballesteros, el Negro, en 1988. Nacido en Tegucigalpa, Honduras, fue uno de los pocos miembros extranjeros del cartel de Medellín. Era el contacto de los narcotraficantes colombianos con los mexicanos. Fue arrestado en 1988 y más tarde extraditado. Cumple una condena a cadena perpetua. Se trató de un duro golpe, ya que este personaje era el contacto de confianza que Pablo Escobar tenía con sus pocos socios mexicanos, con quienes logró introducir grandes cantidades de cocaína a los Estados Unidos y otros países. Número 8. Asesinato de Luis Carlos Galán, candidato presidencial de Colombia. Luis Carlos Galán
Fue un abogado, economista, periodista y político colombiano, candidato a la presidencia de Colombia en 1982 por el Nuevo Liberalismo, movimiento político fundado por él, disuelto cuando regresó al Partido Liberal, y en 1989 por el Partido Liberal Colombiano. Galán resultó asesinado el 18 de agosto de 1989, poco antes de comenzar su discurso en un evento público electoral en el municipio Soacha, Cundinamarca. El precandidato llegó al municipio a las 8:30 de la noche y luego se dispuso a subir a la tarima, donde daría su discurso. Los disparos comenzaron a las 8:45 de la noche y el político recibió 5 impactos de bala, de los cuales 3 resultaron fatales, según se estableció después. Esa noche Galán fue llevado con vida y consciente al hospital de Bosa y luego fue trasladado al hospital de Kennedy en Bogotá, a media hora del municipio, donde murió a pesar de los esfuerzos médicos. En este magnicidio también murió el concejal de Soacha, Julio César Peñalosa Sánchez, quien se encontraba al lado derecho de Galán en el momento del atentado y quien fue impactado por un disparo en la cabeza. Asimismo, murió Santiago Cuervo, quien trasladó al político en un auto para ser llevado al hospital, y miembro de la escolta de Galán, tercero en recibir los impactos de bala, falleciendo días después. Se determinó que uno de los autores intelectuales del hecho fue el mismo Pablo Escobar Gaviria. La muerte de Galán generó un gran impacto en la población y en el gobierno, que al día siguiente declaró el estado de sitio y promulgó el decreto 1830 del 19 de agosto de 1989, que autorizaba la extradición por vía administrativa sin necesidad de solicitar permiso a la Corte Suprema de Justicia. Para el momento de su muerte, todas las encuestas registraban una amplia victoria de Galán en la consulta popular en las elecciones presidenciales de 1990, más del 60% a su favor. Número 9. Muerte de Mario Henao Vallejo, alias Paco. Cuñado de Pablo Escobar, murió en un operativo realizado el 23 de noviembre de 1989 en la finca El Oro del municipio de Puerto Triunfo, cuando se pretendía capturar a Escobar y a uno de los hermanos Ochoa. Paco era el encargado de los laboratorios de producción. Pedido en extradición, era quien controlaba los negocios del patrón en el Magdalena Medio, junto a su primo Hernán Darío Henao, alias HH. Dada su relación familiar con el capo, era bastante cercano a la cúpula del cartel de Medellín. Número 10. Muerte de José Gonzalo Rodríguez Gacha, el mexicano, cofundador del cartel de Medellín. Rodríguez Gacha murió el 15 de diciembre de 1989 tras una operación militar que incluyó una persecución por tierra y aire cerca de las playas de Coveñas, operación que también acabó con la vida de su hijo Freddy. Se ha conocido, años después de su muerte, que su trascendencia no se había limitado a esferas del tráfico ilegal de estupefacientes, sino también en el ámbito comercial y político. Este tipo de asesinatos debilitaron al cartel, pues Pablo Escobar, como principal cabecilla, tuvo que reorganizar su estructura jerárquica en muchas oportunidades. Lo difícil siempre fue encontrar personas leales a quienes confiarles el manejo estratégico del cartel. Número 11. Abatimiento de John Jairo Arias Tascón, alias Pinina. Fue el jefe máximo de sicarios del cartel de Medellín. Llegó a ser el quinto en jerarquía dentro del cartel. De baja estatura y voz chillona, se hizo merecedor de apodos como Andrea, en alusión a Andrea del Boca, estrella de las telenovelas argentinas por aquel entonces. Fue asesinado por la policía en junio de 1990, mientras se encontraba en compañía de su esposa y su hija de 6 meses, en su departamento del barrio El Poblado en Medellín. Este hombre fue clave para Pablo Escobar en la reestructuración de las bandas sicariales que ejecutaron la guerra del cartel contra el Estado. A los 29 años, era jefe de 2.000 sicarios en Medellín. Hombre de confianza del patrón, Pinina tenía una larga amistad con él, llegando a ser uno de los principales en la jerarquía de la organización, con el ala militar del cartel bajo su mando. Seguidamente, ese mismo año se presenta la muerte de 2 de sus familiares más cercanos y miembros del cartel. Número 12. Muerte de Gustavo Gaviria, primo hermano de Escobar. Primo de Escobar y su mano derecha, Gustavo Gaviria acompañó su carrera delictiva desde el principio.
encargado de las finanzas del cartel, pasó a ser el segundo hombre del ente narcoterrorista tras la muerte de Rodríguez Gacha. Murió en Medellín durante un operativo al enfrentarse a tiros con la policía el 12 de agosto de 1990. Se encargaba de la contaduría del cartel de Medellín. Se dice que era muy avaro, al punto que llegó a amasar una fortuna mayor que la de su primo Pablo. Al momento de su muerte, se hallaba sin escoltas, en compañía de su familia. Número 13. Muerte de Luis Fernando Gaviria, segundo primo de Pablo Escobar. Luis Fernando Gaviria, alias César, por su parte fue una segunda mano derecha para Pablo Escobar. Incluso, tras la muerte de Gustavo, fue él quien tomó los negocios más importantes en el cartel. Tenía la función de enviar cocaína al exterior y coordinar las acciones de tipo militar desde la muerte del también primo del capo, Gustavo Gaviria. Su muerte se registró el 23 de octubre de 1990 en Guarne, Antioquia, en medio de la Operación Apocalipsis 3, llevada a cabo por el Estado. Número 14. Traición y asesinato de sus socios en la catedral en 1992. El 20 de junio de 1991 ocurrió lo que se creía imposible en Colombia. Pablo Escobar se entregó a las autoridades para pagar por sus crímenes en la cárcel. Esto fue posible gracias al acuerdo que el capo hizo con el presidente Gaviria para no ser extraditado a los Estados Unidos. El narcotraficante fue encerrado en la prisión llamada La Catedral, un lugar que tenía instalaciones de lujo y más que cárcel, parecía un lugar de recreación. En ese tiempo, personajes como Fernando Galeano, alias El Negro, y los hermanos Gerardo y William Moncada se convirtieron en los principales socios del capo, controlando el área financiera y económica de la organización desde las afueras de la catedral. Casi un año de su encierro, a principios de julio de 1992, Escobar se había convertido en un extorsionador de alto rango. Dejó de exportar cocaína y empezó a cobrar elevadas sumas de dinero a los demás narcotraficantes, sospechando de sus más cercanos aliados, Galeano y Moncada, pretextando que estos le ocultaban $20 millones. Escobar ordena la ejecución y descuartizamiento de ambos dentro de la catedral. Cuando el gobierno del presidente Gaviria se enteró de las atrocidades que sucedían dentro de las instalaciones, decidieron trasladarlo a un verdadero penal. Eduardo Mendoza, viceministro de Justicia, y el coronel Hernando Navas Rubio, director general de prisiones del Instituto Penitenciario, entraron para ejecutar las órdenes del presidente, pero Escobar y su grupo de maleantes los tomaron como rehenes. Fue así que el 21 de julio de 1992, Escobar y algunos de sus secuaces escaparon por uno de los muros traseros que resguardaban la catedral, el cual atravesaron gracias a que intencionalmente estaba construido de simple yeso. Se perdieron en el bosque por el camino que lleva al Retiro, municipio de Antioquia. La evasión de Escobar significó la más grande burla al gobierno de Gaviria ante la opinión pública y la justicia colombiana desprestigiada internacionalmente. El gobierno, tocado en lo más profundo, creó el Bloque de Búsqueda, un cuerpo conformado por la Policía Nacional, el Ejército y los cuerpos antidrogas de Estados Unidos para cazar a los prófugos y desmantelar de una vez por todas su imperio criminal. Podría decirse que fue entonces una de las peores decisiones que tomó el capo de capos: asesinar a sus socios y hacer una purga de su cartel dentro del mismo penal donde estaba encerrado. Número 15. Su apego a la familia fue la carnada final. El 2 de diciembre de 1993, un día después de haber cumplido 44 años, Escobar fue arrinconado por las Fuerzas Armadas y por las amenazas que pesaban sobre su familia. Trató de negociar su rendición, condicionándola a la salida del país de su mujer y sus hijos, pero esta vez su propuesta no fue escuchada. La muerte de su jefe de seguridad, el Angelito León Puerta Muñoz, en octubre de 1993, lo dejó desprotegido, al mando ya de sicarios rasos o de poca experiencia. Finalmente, la preocupación por la situación de su esposa e hijos, refugiados en residencias Tequendama bajo estricta vigilancia policial después de buscar fallidamente asilo en Estados Unidos y Alemania, fue utilizada como carnada por el gobierno para atraer a Escobar. Al momento de ser descubierto en su escondite, lo cuidaba solamente un sicario.
Álvaro de Jesús Agudelo, alias El Limón, el cual murió abatido cuando se enfrentó con los agentes que ingresaron a la vivienda donde se ocultaba el capo. Al verse acorralado, Pablo Escobar intentó escapar por los tejados de las casas aledañas, pero murió durante la huida. En 2016, el hijo de Pablo Emilio Escobar hizo las siguientes declaraciones sobre lo que conllevó a la muerte de su padre. Quienes son conocedores de fondo de la historia saben que mi padre se equivocó gravemente ordenando la muerte de los que eran sus socios y prestamistas, Gerardo Moncada y Fernando Galeano. Este fue uno de los crímenes determinantes en la caída y final de mi padre. Mi padre al final de sus días estaba solo, no tan lleno de aliados y dinero como lo muestran, pues casi todos sus principales bandidos, a excepción de alias el Angelito y el Chopo, se habían entregado o estaban muertos y el dinero había sido invertido en la guerra contra el Estado. No había tales comodidades en la época posterior a la fuga de la catedral. Vivíamos en tugurios, no en mansiones. Este video fue presentado por Streaming Channel. Transmitimos emociones.